En nuestro tiempo de análisis de la realidad económica con Carlos Smith, quien es ingeniero comercial, magíster en economía aplicada a políticas públicas de la Universidad Alberto Hurtado, Master in Applied Economics de la Georgetown University y magíster en ciencias de la administración de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú, Carlos? Muy buenos días. Gracias por amanecer tan temprano aquí en Buena Costumbre. Buenos días, Álvaro, Joyce, ¿cómo están? Muy bien, muy buenos días. Y directo al grano. Sí. ¿Qué son las exenciones tributarias que han salido tan hoy a la palestra a propósito de financiar esta reforma previsional? Primero, explicarle a la audiencia qué son y luego hacia dónde apunta la propuesta del Ministerio de Hacienda. Sí, mira, las exenciones tributarias son básicamente algunos impuestos que se cobran que en realidad la gente paga menos por distintos motivos, ¿ya? Eso es básicamente las exenciones tributarias. Es decir, en el fondo, como que se le perdona pagar una parte o todo ese impuesto en razón de alguna situación en particular. Efectivamente. Por ejemplo, en la renta presunta, parece que hay uno que es uno de los que más se menciona en este tiempo. Efectivamente. Por ejemplo, en el caso del diésel, es un impuesto que sabemos, ¿no es cierto?, que también lo tiene la benzina, pero en el caso de los transportistas, dependiendo, ¿no es cierto?, de ciertos rangos de ventas, se les devuelve parte. Entonces pagan, pero después finalmente se les termina devolviendo parte de ese impuesto. Entonces son recursos que al Estado no le llegan. Otro que está, y es el que más están todos de acuerdo, porque fíjate que en el diésel hay un problema ahí, digamos, hay un problema político, que es, ¿qué pasa si decimos, bueno, emparejemos la cancha, dejemos a todos que paguen igual? Porque la idea del diésel, ¿no es cierto?, la idea del impuesto a los combustibles en general, tiene dos aristas. Una que fue instaurado para poder, después del terremoto del 85, poder arreglar los caminos. Uh-huh. Y era en términos de, tenía un tiempo acotado eso, y luego quedó permanente. Y lo otro tiene que ver con la contaminación, para desincentivar el uso, ¿no es cierto? Claro. Pero tiene que ver que también con una realidad probablemente de cómo se producía el diésel en ese tiempo. Estamos hablando del 85, estamos hablando hartos años atrás. Claro, la tecnología es totalmente distinta, pero si uno piensa que si uno lo que hace, porque igual que el tabaco, por ejemplo, lo que trata de hacer los impuestos en ese caso es desincentivar el consumo, uno podría pensar que, bueno, quienes contaminan más debieran eventualmente pagar más. Y bueno, los camiones contaminan más que los autos hoy día, en términos de tecnología también. Por lo tanto, debieran pagar más y terminan pagando menos. Pero políticamente es complejo eso. Claro. También genera un tema en los precios, porque mucho del transporte de todos los bienes que consumimos, o de la gran mayoría de los bienes que consumimos, se hace a través de camiones. A través del transporte terrestre, claro. Efectivamente. Y tú hablabas hace un rato, Carlos, de la renta presunta, que tiene esto, sí, que también es un régimen tributario, según lo que tengo yo entendido. Así es. Mira, para que nos hagamos una idea, la reforma presentada por el gobierno requiere de 4.500 millones de dólares permanentes, ¿ya? 4.500 millones de dólares. De dólares, claro. Las exenciones tributarias, el cálculo que hace el Servicio de Impuestos Internos para el 2020, llegan a 9.300 millones de dólares. Solo la renta presunta sería más o menos de 2.300 millones de dólares. Entonces, en la renta presunta la verdad es que está hay bastante consenso en que debiera eliminarse. Ahora, ¿qué es lo que es la renta presunta? ¿Y por qué finalmente, qué se trata esto? Se trata de que ciertos sectores pagan, no por el ingreso que ganan, como cualquier negocio de la esquina, por ejemplo, ¿no es cierto?, que de acuerdo a las ventas que tiene y cuánto gana, va a tener que pagar el 27% de impuestos, si es que tiene utilidades. Uh-huh. Acá se le presume una renta. ¿Y por qué se le presume una renta? Porque básicamente son empresas pequeñas de zonas rurales, por ejemplo, que tienen dificultades tecnológicas, que es difícil ir a fiscalizarlas, por ejemplo, por ejemplo, un colectivo, un taxi. ¿Cómo yo fiscalizo que dé boleta, por ejemplo?
¿Cómo yo fiscalizo cuánta gente se sube a un colectivo? Es súper difícil. Entonces, pero hoy día... disculpa, sí. Carlos, entonces lo que se propone es que este tipo de empresas dejen de, o sea, se elimine esta forma de tributar. Claro, te doy un ejemplo. Las empresas agrícolas pagan impuesto equivalente al 10% del avalúo fiscal del terreno, del avalúo fiscal, que no es el avalúo comercial, digamos. Los de transporte, los taxis, buses, camiones, un 10% de valor corriente del camión, taxi, bus. Y las mineras, entre un 4 y un 20% de las ventas dependiendo del valor del cobre. Entonces, un 4 y un 20% entre un 4 y un 20, sí. ¿Qué amplio el rango? Sí, lo que pasa es que en el caso de las mineras la variabilidad del precio del metal es bastante alta. Lo que nos pasó con el cobre, ¿no es cierto? Hoy día es alto, entonces debieran pagar más. Pero ¿qué pasa cuando el cobre baja y se acerca mucho a los costos? Porque, ojo, que en este caso, por ejemplo, en un terreno agrícola o un colectivo, un taxi, tiene que pagar el 10%, le vaya bien o le vaya mal. Ya. ¿Ya? O sea, puede que ese mes, por ejemplo, estoy pensando ahora en pandemia, ¿no es cierto?, con mucho menos movimiento, ellos siguen pagando el 10% del avalúo del auto. Aun cuando no hayan hecho ni una venta. Wow, eso es harto. Carlos, entonces, eliminar este régimen de renta presunta nos permitiría recaudar 2.300 millones y por lo tanto tener la mitad de estos 4.500 que estaría requiriendo esta reforma previsional, ¿no? Así es alrededor de eso. Es bastante alto el porcentaje o sea, la cantidad que hay que financiar para esta reforma es ambiciosa. Y para terminar, Carlos, ¿de dónde saldría el diferencial para llegar a esos 4.500? ¿Hay también alguna propuesta? También se hablaba del royalty a las mineras. Sí, la verdad es que hay varias formas, ¿no? Puede que algunas empresas, hay que tener ojo porque puede que algunas empresas hoy día les siga siendo muy difícil tecnológicamente hablando llegar y cambiarse de régimen. Por lo tanto, lo que se está pensando es en hacer varias diferencias ahí, o atacar varios frentes. Por ejemplo, el DFL2, que es otro beneficio tributario, o de las ganancias de capital. Pero también se ha hablado del royalty, y esa es otra forma que también está discutiéndose, que finalmente es un impuesto adicional que se le cobra a las mineras. A las mineras extranjeras. A las mineras, no, a todas las... sí, en realidad, en el caso de Chile, nosotros tenemos una empresa bien grande, pero el minera, efectivamente, a todo el que saca recursos no renovables. Porque por esa razón, digamos, porque están sacando un recurso, ¿no es cierto?, que se va a agotar en algún momento. Carlos, interesante. Vamos a tener que pedirle a Carlos que nos venga a explicar un día especialmente lo que es el royalty, porque en realidad es bastante complejo de comprender. Así que muchísimas gracias una vez más por habernos aceptado la invitación a explicar esto de las exenciones tributarias y a conversar sobre economía a esta tempranera hora de la mañana. No, gracias por la invitación. Que tengas un muy buen día. Gracias. Igualmente. Chao, chao.